Me voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 7, desde el verso 7 hasta el verso 11. Y lo que vemos aquí es una orden de parte de Dios para que cada cristiano lo ponga en práctica continuamente. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por cada hermano, hermana, joven, Señor, niño que está aquí presente. Padre, sabemos que el orar es una de las marcas que debe tener todo cristiano, y te rogamos, Señor, que a pesar de que este pasaje es muy conocido por todos nosotros, tiene implicancias profundas para siempre tomar en cuenta lo que tú quieres decirnos. Y te rogamos, Señor, una vez más, que me guíes a mí a poder enseñar, y a cada uno de mis hermanos, Señor, a que puedan, Señor, retener y poner en práctica, tanto yo como ellos, continuamente esta verdad bíblica. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das y por este tiempo precioso en el que el Espíritu Santo está presente dentro de nosotros y en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes muy conocidos por todos nosotros y está dentro del contexto del Sermón del Monte, uno de los sermones más largos que el Señor Jesús dio y que da claros mandamientos para todos los hijos del Señor. Y hay algo que es interesante, porque cuando el Señor se dirige, Él está utilizando acá varias palabras que nosotros las conocemos bastante bien. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que Él está utilizando tres verbos que acá lo que demanda es un mandato. No solamente el Señor está diciendo pidan, no solamente está diciendo eso, sino también está diciendo busquen. Y no solamente está diciendo eso, sino también dice llamen. Es decir, que hay tres actos importantes que el creyente debemos hacer. Y una cosa es agarrar y pedir. Y entonces cuando uno ve este pasaje a simple vista, pues uno agarra y puede decir: sí, yo voy a pedir al Señor todo lo que yo quiera. Pero Dios nos da condiciones, Dios nos circunscribe bajo un límite. No es solamente pedir todo lo que a ti se te antoje, porque si no, en todo caso, estaríamos pidiendo mal, ¿verdad? Y entonces aquí está Él dando estas tres palabras que vendrían a ser mandatos, y a la vez muestra tres promesas, porque Él está diciendo: pide y se te va a dar.
Él está prometiendo que si tú pides, Él te va a dar. Él no te va a negar. El segundo mandato, Él te está diciendo, busca y hallarán. Es decir, que si tú tomas el acto voluntario de buscar, Él te está diciendo, vas a encontrar. Y el tercer mandato es, llama y se te abrirá. Hay algo interesante en la versión NTV, que es una versión actualizada. Dice en el verso 7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Ahora, esto le da un mayor sentido a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Y es interesante porque el Señor está ordenándolo. Y es porque muchas veces nosotros nos conformamos, hay veces a pedir tan solo una vez. Y hay veces podemos creer en nuestra inmadurez que porque ya le pedimos quizás hace 3 años a Dios algo, Él nos lo va a conceder. Y entonces aquí lo que el Señor quiere hacernos notar es que nosotros debemos obedecer lo que Él está diciendo. Él está ordenando, no está diciendo si quieres, pides. No es como un millonario que está diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo todo el dinero del mundo y si tú quieres puedes venir y puedes tener. Y entonces tú puedes agarrar y decir, mira, yo tengo lo suficiente, no necesito nada, tengo un buen trabajo, tengo buenos ahorros y entonces te conformas. Y entonces, no, Él no está diciendo eso. Él te está ordenando. Él te está diciendo, tienes que pedir. Tienes que buscar. Tienes que llamar. Entonces hay 3 palabras enfáticas en este pasaje que por más pequeño que sea, tiene una implicancia profunda para nuestras vidas. Muchas veces, te soy sincero, yo he pedido mal. Hay veces ha sido una petición genuina, pero me he conformado con pedir pocas veces al Señor. Y muchas de las razones por la cual hasta ahora Dios no nos concede lo que queremos es porque el Señor tiene como propósito dentro de su omnisciencia ver si esa petición es genuina, ver si realmente eso que tú estás pidiendo lo quieres con insistencia. No estoy hablando con eso de cosas materiales, porque a las finales la Biblia dice que eso es añadidura. Él quiere que tú pidas sobre todo, por ejemplo, sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento. Pero qué difícil es abrir nuestro corazón delante de los demás para ver nuestras fallas de carácter. Qué difícil es ver delante de nuestros hermanos que hay veces soltamos en ira o en enojo, ¿verdad? Y entonces el Señor aquí está diciendo a un público que en realidad está limitando, porque está hablando de solamente a los hijos de Dios. ¿Y por qué razón lo digo? Si ustedes se dan cuenta en el verso 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Él está limitando este privilegio solamente a los que son hijos. Si ustedes van versos atrás también de todo este Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7, se van a dar cuenta que él hace varios énfasis en ello. Es decir, esto no es para cualquiera, es solamente para aquellos que son hijos de Dios. Y nosotros sabemos que somos hijos de Dios no por obras que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por esa obra de Cristo en la cruz. Y que al creer en Él, simplemente Él te da ese privilegio por gracia. Entonces, les digo, muchos de nosotros no vemos a nuestros familiares aún todavía convertidos al Señor porque no pedimos con insistencia.
porque no pedimos genuinamente. Cuando muchas veces pedimos genuinamente, cuando es algo que te compete a ti mismo. Y eso lo único que demuestra es nuestro egoísmo, nuestra carnalidad. Porque si nosotros no nos enfermamos, si nosotros no tenemos un cáncer, entonces no clamamos con la misma intensidad. Si tenemos quizás a un visitante dentro de la célula, hay veces llegan personas que nos visitan, pero ni siquiera nos acordamos de cómo se llama. Y entonces ahí es donde realmente podemos notar que tiene un énfasis y un entendimiento mucho más claro. Dice, sigan pidiendo y recibirán. Pero la pregunta que el Señor nos está diciendo, ¿ustedes están pidiendo continuamente? ¿Por qué el Señor hace este énfasis? Porque eso le permite a Él ver nuestro corazón, ver si realmente lo que hay dentro de nuestro corazón es esa insistencia, ese amor al prójimo, o simplemente es la indiferencia de nuestro corazón. Y entonces ahí es donde el Señor da esta orden. Pide y se os dará, busca y hallaréis. Una de las cosas que yo tengo, no sé si creo que es un defecto, cuando a mí se me pierde algo, yo me bloqueo. Si yo estoy haciendo algo y hay veces se me ha perdido algo, he dejado de hacer eso y me he puesto a buscar y no hay tranquilidad hasta que estoy buscando, revolviendo las cosas, tratando de encontrarla. Y muchas veces me he dado cuenta en mi corazón que no he tenido la misma insistencia para buscar las cosas de Dios. No he buscado con la misma intensidad que yo he buscado un objeto material inútil, un objeto que es temporal. Llamad y se os abrirá. Una de las cosas que lo ejemplifico fácilmente es cuando yo estoy trabajando. Nosotros procesamos las muestras de los pacientes, de los niños, y cuando llegan unas muestras de emergencia, nosotros le damos prioridad a esas muestras, las muestras de consultorio. Si usted, por ejemplo, va al consultorio hoy, esa muestra de consultorio se le deja para un tiempo después. Claro, tomando en cuenta las horas, porque no puede pasar demasiado. Pero la prioridad, ¿cuáles son? Los niños hospitalizados, los niños de cuidados intensivos, los niños de emergencia que están viniendo con sangrados profusos en el que pueden perder la vida. Entonces, ¿y qué hacen los médicos o los técnicos? Están tocando la puerta y tocan y hay veces llega un momento en que estás tan tenso por el trabajo y ellos siguen tocando. Esa es la misma actitud que Dios quiere que nosotros tengamos para pedir al Señor, para llamar. Ellos no cesan de tocar la puerta hasta que tú les abres para decirte si ya está el resultado, porque lo necesitan. Otro ejemplo claro, y eso es para vergüenza mía, y yo quería compartir eso hoy porque hoy día en la madrugada pasó. Mi hijo estaba llorando, yo estaba cansado ayer todo el día. Ayer ustedes me vieron, los que estuvieron presentes en el baby shower de nuestro hijo y realmente le agradezco por cada uno de los que han estado presentes y los que no también, que han estado orando y agradeciendo con muchas palabras. Y yo estaba cansado y mi hijo se levantó a eso de las 2 de la mañana y lloraba porque quería su teta, ya no lacta, pues, pero y llegó un momento en que yo me incomodé porque estaba cansado y no está bien y me dio vergüenza, o sea, me sentía avergonzado y dije, ¿por qué me estoy enojando? Él ahorita necesita esto. Y en eso yo esperé que se calme, lo dejé en la cama y al rato volvió, ya se paró y empezó a llorar. Y entonces yo me puse a pensar antes de
junto con esta meditación, y dije, Señor, qué extraordinario mensaje me da mi hijo, porque él está insistiendo hasta obtener lo que quiere, pero yo no. Yo muchas veces desisto. Yo muchas veces he dejado de pedirte cuando yo debería insistir. ¿Por qué? Porque necesito de ti. Por eso es que el Señor nos está animando a decir, pide, pide y se te dará. Pide para que tú seas semejante a mi Hijo Jesús. Busca. Puede ser muchas cosas. Busca la pecaminosidad que hay en tu corazón. Busca a personas que necesitan de Jesucristo. Busca a esas personas que en algún momento llegaron a la célula, pero que ni siquiera han movido un dedo para llamarlos y para saber cómo están. Y entonces hay muchas enseñanzas que nos muestra el Señor con diferentes personas, con tu hijo, porque ellos son insistentes, porque necesitan eso. Pero la pregunta es que muchas veces insistimos y persistimos en pedirle a Dios lo que va a ser bueno conforme a su voluntad. Lo extraordinario es que Dios se limita, Él nos limita, mejor dicho, lo que nosotros queremos pedir. Él lo va filtrando. Es conforme a mi voluntad, yo te lo voy a conceder. Pero tienes que seguir pidiendo, porque yo quiero ver que eso que tú estás pidiendo va a ser para que mi nombre se glorifique. Muchas veces pedimos cosas, muchas veces pedimos trabajo. Recuerdo en alguna ocasión, porque cada viernes que Dios me permitía estar en la iglesia Las Flores donde nací, yo me iba los viernes, y cuando yo escuchaba, y con eso no desmerezco, hermanos, a cada uno de los hermanos cuando hacen peticiones, pero eso también te hace ver que les falta madurez. Pido para que el Señor me permita ganar el juicio, y está bien, pero pido por cosas, muchas veces por cosas, pero no había por personas. Pido por tal persona porque está pasando un problema. Pido por mí porque fallo en mi carácter. Entonces, muchas veces es pedir y pedir y pedir, pero la pregunta es, ¿está alineado a los propósitos de Dios? Si no está alineado a los propósitos de Dios, entonces tú sabes que el Espíritu nos guía. Simplemente eso lo descartas y lo eliminas de tu forma, de tu hábito de oración. Y si tú quieres pedir algo, no estoy diciendo que no pidas, por favor, un medio de transporte que tal vez necesitas. Como yo le decía alguna vez al pastor, cuando él muchas veces nos decía que oremos para tener un carro en Las Flores o un carro más grande, no era simplemente para hacer alarde de lo que tenía, era simplemente para usarlo para la gloria de Dios. Ese auto, ese vehículo sirva para los propósitos de Dios. ¿Tú crees que el Señor te va a negar algo si no si está alineado a los propósitos de Dios? No te lo va a negar. Pero si es solamente para disfrutar de lo temporal, entonces es un desperdicio. Todas las cosas que tú pidas a Dios y estén conforme a su voluntad y digas, Señor, yo lo quiero para glorificarte a ti, el Señor te lo va a dar. Dios no es un padre complaciente como muchas veces nosotros somos. Yo veo en el hospital del niño mucho problema de caries dental. Y nosotros muchas veces cedemos a los caprichos de nuestros hijos. A veces tú le puedes dar algo, un chocolate, un caramelo, pero si eso se convierte en un hábito continuo, lo único que estás haciendo es dañando la vida de tu hijo. Porque esas caries son responsabilidad
del Padre, al margen de que hay problemas intrínsecos muchas veces por algunas enfermedades que no necesariamente son por hábitos alimenticios incorrectos. Dios no es un padre complaciente que te da todos los caprichos que tú quieres. Él te da lo que tú necesitas. Y eso es algo extraordinario porque tenemos un padre perfecto, un padre que te da exactamente lo que necesitas. Y si en algún momento no pediste y Él te dio algo, el Señor va a permitir que a través de ese algo o de ese alguien, el Señor va trabajando contigo, va trabajando tu carácter. El Señor sabe lo que hace. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Ustedes conocen de algún padre que si su hijo le pide un pan, él le agarra y le saca una piedra de esas que está en el camino y se la da para que la coma? No, ¿verdad? Y esto lo que refleja es la condición pecaminosa del corazón humano. Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, dice, esa es la condición pecaminosa del hombre. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él está ansioso de escuchar tu petición. Y es por esa razón que este es un precioso tiempo y me alegra, de verdad, me gozo ver que casi la mayoría de la iglesia está presente hoy. Hermanos, si hay algo que yo les digo, esfuércense por tener este tiempo como iglesia. Porque en la medida en que nosotros querramos depender como iglesia, Dios nos va a usar mucho más y mejor. Pero si nosotros solamente nos conformamos en decir, no, no puedo hoy, no, está muy lejos, no, estoy muy cansado. Hermanos, yo estoy bien cansado. Pero si hay algo que yo le agradezco al Señor es que en medio de todo ese cansancio, le agarro, Señor, le digo, ayúdame. Mientras yo he venido, le he estado agradeciendo y le digo, Señor, gracias por traerme con bien. Gracias por, a pesar de todo el tráfico, de todos los riesgos que puede haber en el mundo en medio de tanta violencia, tú guardas mi vida y guardas la vida de la iglesia. Yo te digo que cuando yo he tenido debilidad y yo decía, no, hoy día no voy a ir, yo estaba en el seminario. Estaba en el seminario, estaba en el trabajo y hay veces bajaba en la hacienda porque mi carro venía hasta la hacienda antes de la pandemia y agarraba y decía, estoy bien cansado, hoy día no voy a ir a la oración. ¿Sabe lo que sucedía, hermanos? En vez de rendir más para mis clases, simplemente era una vergüenza porque llegaba a mi casa, cenaba y lo único que tenía ganas era de dormir. Y decía, voy a dormir y después me voy a levantar. ¿Ustedes creen que me levantaba? No. Sin embargo, cuando yo agarraba y decía, Señor, no importa, estoy cansado, pero voy a ir aunque sea 1 hora a la iglesia. Y salía renovado y salía como si no hubiese estado cansado en el día. Y eso es lo que yo les quiero transmitir, lo que yo he vivido. Tú puedes estar viviendo lejos, puedes tener tanta carga laboral, carga dentro del hogar, pero si tú separas tu tiempo para orar al Señor, Él sabe que tú estás obedeciendo el mandato. Pide y se te hará. Lo puedes hacer en tu casa solas, es tu deber, es mi deber. Pero hay veces también necesitamos, y muchas veces necesitamos estar aquí. Si no, entonces el Señor no hubiese hecho un mandato de crear la iglesia, de fundar la iglesia, de ser miembros de un cuerpo, ¿verdad?
Si no, cada uno estaría por su lado. ¿Y tú crees que vas a estar fortalecido de la misma manera que la persona que está aislada y que no asiste y no congrega? No. Si nosotros nada más, a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que estamos aquí, aún luchamos con áreas de nuestras vidas, ¿qué será la persona que ni siquiera congrega? Es por esa razón que el Señor dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ves? Dice, dará buenas cosas. Muchas veces tu hijo te insiste y no para una buena cosa, para un capricho. Puede decirte, mamá, papá, yo quiero un PlayStation. La pregunta es que si tú analizas bien, debes decir, Señor, ¿esto es conforme a tu voluntad? ¿Esto va a acercarlo a ti o lo va a alejar? La mayoría de mis colegas sé que han tenido muchos problemas con sus hijos y agradezco al Señor que en medio de todo el Señor ha hecho que yo pueda escucharles, pero también para que yo aprenda. Una de ellas tiene a su hijo ludópata. Ella le compraba ese PlayStation y cada versión que salía se la compraba. Hoy se dedica más a eso que a estudiar. Ha dejado 2 veces la universidad. Gracias a Dios que nosotros tenemos un Padre bueno. Y esto lo que muestra es esa benignidad extraordinaria de Dios, porque Él nos ha dado un privilegio. Y si nosotros no lo estamos haciendo, estamos pecando. Sé que hay veces, hay muchas razones por las cuales dejamos de orar. Uno, cuando estamos en pecado. Uno, cuando nos dejamos vencer por el cansancio. Y el Señor está diciéndonos, yo te ordeno, pide, busca, halla, llama. Y algo, con esto voy a terminar lo que dice en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, del verso 9 al 13. Dice, voy a leerlo desde el verso 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ve aquí la insistencia. Si este hombre llegó en un tiempo que ya no era el adecuado para visitar, pero él necesitaba, él quería unos panes. Y él tuvo que agarrar y tomar la decisión de acercarse, porque él fue insistente. Y es por esa razón que aquí dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Otra vez más está hablando aquí de esa insistencia. Está confirmando lo que ya en el libro de Mateo estaba diciendo. Busca. La pregunta para nosotros también es,
Cuando realmente nos confronta la palabra de Dios. El día en que predicó el pastor Giorgio Romaní, yo fui confrontado directamente, porque yo tengo unos vecinos que viven al frente y varios de los que han ido, justo les he dicho, ellos son los vecinos que para mí son, entre comillas, un problema. Pero una de las claras malas decisiones que yo tomé es no orar por ellos. O he orado así alguna vez, contadas con los dedos. ¿Cómo puedo yo esperar que ese hogar sea transformado para la gloria de Dios si ni siquiera le pido a Dios? Es que me importa muy poco el prójimo. Y entonces, no debe ser así, hermanos. Si yo pretendo ser un ministro del Señor, o si yo pretendo ser alguien que va a servir al Señor, tengo que clamar a Dios por ellos. Porque si no, simplemente lo único que voy a hacer es puro esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano tiene límites. Esa familia es la familia Medina. Si usted quiere agregar en su lista de oración a esa familia, le agradecería mucho. Uno de sus hijos, Gerson, Dios me permitió darle una Biblia. Ese chico, antes de que entre a la cárcel, estaba leyendo la Biblia, pero después, por la misma influencia de las amistades malas que tenía, simplemente agarró, y yo veía ya otra actitud ya, porque él tenía predisposición de escuchar la palabra. Pero después él agarró y cayó, lo encontraron con droga y ahorita está en la cárcel. Pero gracias a Dios, él está ahorita rehabilitándose, está haciendo zapatos y zapatillas de mujer, los vende al frente de mi casa a un precio módico. Y sinceramente yo deseo que ese hombre esté predicando la palabra. Me dijeron que él estaba predicando la palabra allá dentro de la cárcel. Y yo creo que es la luz de esperanza para ese hogar, porque ellos casi todas las semanas hacen fiestas chicha, donde corre droga y alcohol, porque ellos ya tienen evidencia de venta de droga. Entonces, hermanos, sinceramente lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un genuino amor por las almas. Es fácil amar a aquel que te ayuda, a aquel que te brinda un regalo, a aquel que es amable contigo. Pero la Biblia dice, ¿qué diferencias haces? También los gentiles hacen eso. El beneficio es aquel amar al que te maldice. Esa familia, cuando yo los denuncié, porque entró más de 20 jóvenes ahí en plena pandemia, simplemente me maldijeron. Ahora, por eso yo les cierro la oportunidad de yo conversar, ¿no? Yo le compraba a mi esposa una de esas sandalias y yo le he dicho a su hijo, a su mamá, le digo, deseo con todo mi corazón que él siga al Señor. Así que yo les pido, por favor, hay muchas familias, así como ellas, que necesitan de Cristo. Están ciegos como nosotros estábamos. La pregunta es, ¿sigo pidiendo? ¿Sigo buscando con la misma insistencia? ¿Sigo llamando de la misma manera como llamaba a mi hijo porque quería su teta? Hay veces nos debilitamos, pero es estos momentos lo que hace que nosotros nos fortalezcamos unos a otros. Así que yo les pido, por favor, espero que tomen en cuenta todo lo que el Señor nos enseña en medio de nuestros desaciertos y podamos orar al Señor. Les voy a invitar unos minutos, sé que ya han invertido este tiempo para orar y les pido solamente unos minutos para orar una vez más y de ahí invitar a nuestro hermano Arlan para este tiempo de oración por las ofrendas. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por guiarme, abrir mi corazón. Gracias, Señor,
por ayudarme a ver la pecaminosidad que hay en mí aún. Sabemos, Señor, que el pecado ya no reina, Señor, en nuestro corazón, pero la Biblia dice que aún mora en nuestro corazón. Y eso quiere decir que hay una dura lucha con ese viejo hombre que se resiste a orar, que se resiste a creer en ti. Porque cuando dejamos de orar, Señor, es que estamos dudando de lo que tú puedes hacer. Pero es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Somos nosotros los que muchas veces no tenemos misericordia del prójimo. Somos nosotros los que muchas veces cuando hay una situación de conflicto nos resistimos a pedir perdón. Nos resistimos a reconocer nuestra falta. Y es por esa razón que nos dices a cada uno de nosotros, pide y se te dará. Pide para que cada vez seas semejante a mi hijo. Busca parecerte a mi hijo. Llama pidiendo, necesito tu ayuda, Señor. Necesito ser más misericordioso. Necesito realmente amar a mi prójimo como a mí mismo. Muchas veces nosotros tenemos un amor condicionado, a pesar de que tú nos has derramado ese amor incondicional. Nosotros tenemos amor para con nuestros hermanos, o por lo menos eso es lo que aparentamos. Pero no tenemos amor para con el prójimo. Pero no es porque no tengamos, sino porque no lo queremos manifestar. Tu palabra dice que tú has derramado amor en nuestros corazones y ya está aquí en nosotros. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos pedir con insistencia. Muchas veces me ha afligido por mi padre que todavía no es creyente y que tiene más de 20 años en incredulidad. Pero muchas veces para vergüenza mía te digo, Dios, no te he pedido como tú quieres que yo te pida. No te he pedido con deseo. No te he pedido con intención, Señor. Dejé de pedir por las almas, Señor. Y me conformé. Pero gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel y justo. Ayúdanos, Señor, a que este día sábado no sea una fecha más, no sea una reunión más que marcar en el calendario y decir, Señor, sí, hoy día salimos a evangelizar, repartimos folletos, pero ni siquiera lo tenemos creído en el corazón, ni siquiera tenemos la convicción, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice, si tú no avisares al impío que se aparte de su camino, yo demandaré la sangre a ti, dice. Esto no es una orden para el pastor nada más, pero el pastor es el ejemplo. El anciano es el ejemplo. ¿Cómo pretendemos, Señor, que la iglesia lo haga si el anciano no lo hace? Con insistencia, con constancia. Padre bendito, sigue cambiando nuestros corazones, sigue perfeccionándolos a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener la armonía que vi yo ayer en la reunión. Ver a mis hermanos Yair, Abigail, Daniel, Andrea, venir temprano, estar ahí arreglando, Señor, con adornos. Esa misma actitud de cada uno de nosotros para hacer las cosas.
tuya, Señor, de ganar almas para ti, Señor, porque tu palabra dice que el que gana almas para ti es sabio. Deja que nuestros pensamientos, Señor, erradiquen todo pensamiento temporal de esta tierra, porque tu palabra dice: hacéis tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Hacer tesoros en los cielos, y esta es una buena oportunidad para hacer tesoros en los cielos, Señor. Si hay algún hermano que no sabe cómo acercarse a una persona, Señor, pues haz que él se acerque a cualquiera de nosotros, Señor, que sí lo ha hecho, que sí se ha acercado a personas iracundas, a homosexuales, a personas llenas de odio. Haz que cada uno de mis hermanos, Señor, sea esa lámpara que alumbre, Señor, en un lugar oscuro, pero que no está guardado en un cajón. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por ver a la mayoría de la iglesia aquí, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nuestros hermanos comprenda esa importante necesidad de orar congregacionalmente, Señor. Eso nos fortalece, nos anima. Gracias, Señor, por todo lo que nos das aún sin merecerlo. Gracias porque tú eres un Padre que da buenas cosas, y que aunque nosotros no lo merecemos, nos has dado una gran cosa extraordinaria, que es la gracia. Ese regalo inmerecido, Señor. Ese costo tan alto para el Señor Jesús, tu Hijo. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Ayuda a que cada uno de mis hermanos, Señor, sean testigos también de que yo quiero seguir cambiando para la gloria tuya. Y que si ellos ven algo negativo en mí, sean capaces de decírmelo y yo no tenga ningún reparo en reconocerlo. Porque si quiero ser humilde, Señor, debo reconocer que no soy para nada perfecto y que me falta mucho por recorrer, y que hay muchas áreas de mi vida que necesitan ser perfeccionadas. Pero gracias te damos, Señor, que tu palabra dice: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se os abrirá. Porque cuando tú abres, Señor, nadie puede cerrar esa puerta. Cuando tú cierras, Señor, nadie puede abrir. Ayúdanos, Señor, a tener amor por las almas perdidas. Y expresamente te pido por mi amiga que hoy se comunicó conmigo, Señor. Nancy Lizárraga, Señor. Sufre porque ella es una madre soltera, porque no tiene con quién dejar a su hijo. Años de atrás, Señor, tú me permitiste conocerla. Y yo me comprometí hoy a orar por ella, Señor. Gracias por este tiempo y este privilegio que nos das. Te ruego por su hijo André, que sé que aunque su madre le explique que tiene que trabajar, él no entiende por qué tiene que prepararse su desayuno solo, cambiarse e irse al colegio solo. Su padre no está con él. Su padre ni siquiera lo reconoció. Por esa razón te pido, Señor, porque veo en mi hogar esa profunda identidad de mi hijo conmigo. Y ese dolor es grande para ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Y como dije hace un rato, Señor, por la familia Medina, Señor, por Nelly, por Delia, Señor, por Gerson, que está en la cárcel.
Que tú obres poderosamente en cada uno de ellos, Señor. Que tú hagas tu voluntad, que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que transformes ese hogar destruido en un hogar para la gloria de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre tuyo oramos. Amén.